En la clase de hoy vamos a hablar de las propiedades generales del proceso de replicación, la biosíntesis del ADN y los mecanismos de replicación. A su vez hablaremos de la maquinaria de replicación, o sea, la maquinaria involucrada en todo el mecanismo de duplicación del ADN, profundizando en la replicación en eucariotas y finalmente intentaremos abordar los problemas que ocurren en los eucariotas durante la replicación de los extremos y hablaremos entonces de los telómeros y las telomerasas. Es sumamente importante tener en cuenta que la replicación del material genético es esencial para la vida, debido a que errores en la replicación del material genético son origen de enfermedades hereditarias. Es muy importante que este mecanismo sea asegurado de la mejor forma posible. Los errores de la replicación son causa primaria de algunos tipos de cánceres y además existen algunas patologías en humanos debidas a la incapacidad de reparar los errores que se cometen durante la replicación. Todos estos pasos serán abordados durante el teórico. Los patógenos además también replican su ADN y por lo tanto entender estos procesos permite establecer terapias que sean específicas. Muchos antibióticos inhiben la replicación de los microorganismos actuando en sitios específicos de la replicación que son diferentes a los de los organismos eucariotas y a los de los humanos en particular. Para intentar comprender cómo sucede la replicación de los ácidos nucleicos, es importante intentar imaginar qué sucede con esas moléculas una vez que se replican. Hay varios modelos que se planteaban antiguamente de cómo sucedía la replicación. El primer modelo es un modelo que se denomina conservativo, en el cual a partir de una molécula de ADN, una doble hélice de ADN, se generarían dos moléculas nuevas, una molécula que llevaría el ADN primario y otra molécula que llevaría el ADN replicado nuevo, ¿sí? Esto daría lugar, luego de otra ronda de replicación, a dos moléculas iguales a la roja y una molécula de vuelta que se conserva, mantiene todo el ADN primero y otro nuevo. El siguiente modelo es un modelo que se denomina dispersivo, en el cual las moléculas de ADN nuevas y viejas se encuentran en las dos hebras sintetizadas, ¿sí? Parte del ADN de la célula madre, como quien dice, se encuentra en la molécula vieja, en la molécula nueva, y la otra parte en la otra molécula. En este caso, en una segunda replicación, de vuelta, todas las células tendrían ADN de los dos, de la célula madre que se dividió primero y de la siguiente célula. Y este ADN estaría mezclado entre las distintas moléculas. El último modelo de replicación es el modelo de replicación semiconservativa, en el cual una de las hebras de ADN completa iría hacia una de las células hijas y la otra hebra iría hacia la otra célula hija, adquiriendo además una nueva hebra de ADN, indicada siempre con rojo, en la primera célula hija. Entonces, en la primera replicación, las células hijas serían una combinación de ADN nuevo y viejo. Este caso y este caso comparten esa característica. En la siguiente replicación, en el modelo semiconservativo, lo que sucedería es que a partir de, por ejemplo, esta molécula de la derecha, se generaría una molécula que lleva una hebra que pertenecía a la célula madre y una hebra nueva, y a su vez la otra hebra sintetizada en la primera replicación y una hebra nueva, ¿sí? En este caso, en este modelo, dos de las moléculas obtenidas contienen ADN de la célula madre
mientras que las otras dos contendrían ADN solamente nuevo. Por esto se denomina replicación semiconservativa, que a diferencia de la replicación dispersiva, el ADN de la célula madre se encontraría en todas las células. El experimento de Messelson y Stahl fue un experimento clave que ayudó a determinar cuál de estos tres modelos anteriormente mostrados es el que se lleva durante la replicación celular. En principio lo que se realizó fue la incubación de bacterias en un medio que poseía todas sus proteínas y todas sus moléculas marcadas con nitrógeno 15, que se denomina nitrógeno pesado. Luego, estas bacterias que habían adquirido ese nitrógeno pesado son transferidas a un medio que posee nitrógeno 14, denominado nitrógeno liviano, y se permite que las células empiecen su replicación en este medio con nitrógeno 14. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Las moléculas de ADN que provienen de estas bacterias crecidas en nitrógeno 15 van a poseer un ADN que va a ser más pesado que el ADN de las células que crezcan en nitrógeno 14. Este crecimiento en nitrógeno 14 se permite durante varios ciclos de replicación y luego el ADN purificado a partir de las distintas células es sometido a centrifugación diferencial. Esta centrifugación diferencial permite separar el ADN pesado del ADN que contiene nitrógeno 14. Cuando se realiza este experimento, lo que se encontró fue que aparecían en las células que solamente eran incubadas en nitrógeno pesado, aparecía una banda de ADN de mayor peso, mientras que cuando se centrifugaba el ADN de las células crecidas durante un único ciclo de replicación en nitrógeno liviano, encontraban ADN, una única banda de ADN que tenía un menor peso o era más liviano que el ADN parental. Al estudiar el ADN obtenido a partir de un siguiente ciclo de replicación, lo que se encontraba era el ADN intermedio y un ADN liviano que correspondía al ADN de las células crecidas en nitrógeno 14 y que solamente poseía nitrógeno 14. Si nosotros miramos qué es lo que sucede en este esquema, lo que se obtiene, tenemos el ADN original que está en azul, que sería marcado con nitrógeno 15, que es mucho más pesado que el ADN que posee una mezcla de nitrógeno 14 y nitrógeno 15. En el siguiente ciclo de replicación, en este modelo de replicación semiconservativa, lo que sucede es que obtenemos una molécula de ADN, ¿sí? O moléculas de ADN que están marcadas con nitrógeno 14 y nitrógeno 15 y moléculas nuevas que solamente están marcadas con nitrógeno 14, que no poseen nitrógeno 15. Por lo tanto, de esta manera se descarta el modelo que teníamos dispersivo, ¿sí? Si fuera dispersivo tendríamos todas las moléculas marcadas con ambos nitrógenos. Y en el modelo conservativo, directamente en este paso, ya deberíamos ver la diferencia de una molécula toda con nitrógeno 14 y una con todo nitrógeno 15. Por lo tanto, de este experimento se dedujo que en las células el ADN se replica de manera semiconservativa. Por lo tanto, cada hebra de ADN se utiliza como molde para sintetizar la hebra nueva, utilizando la complementariedad de bases de los nucleótidos para la síntesis de la nueva hebra de ADN. Entonces, a partir de cada una de esas hebras azules se sintetiza una nueva hebra roja que en un siguiente ciclo de replicación cada hebra roja será utilizada como molde para sintetizar otra hebra nueva. La replicación ocurre de forma
direccional. Esto quiere decir que los ácidos nucleicos se sintetizan siempre en una determinada dirección. Hay dos modelos de replicación en los cuales la replicación podría ocurrir hacia un solo lado del ADN, mientras que hay otro modelo que plantea que el ADN podría replicarse hacia los dos lados de manera bidireccional. En este caso es un experimento, lo que se muestra aquí, en el cual se utilizan nucleótidos marcados de manera radiactiva y se muestra la incorporación esquemática de estos nucleótidos con el rosado fuerte. Si la replicación ocurre de forma unidireccional, este experimento produciría un patrón de marcado del ADN de este modo, en el cual a partir de un origen de replicación obtendríamos una zona denominada caliente de marca de ADN, mientras que el resto del ADN se marcaría menos por el agotamiento de los nucleótidos radiactivos. Esto se hace dando simplemente un pulso de nucleótidos radiactivos y luego lavando y poniendo nucleótidos normales. Si la replicación se da de manera bidireccional, lo que se obtendría a partir de un sitio de origen de replicación sería dos zonas marcadas de forma importante, dos zonas calientes, y luego al lavar los nucleótidos se obtendrían zonas con menor marcado del ADN. Cuando se hacen estos experimentos, lo que sucede es que se obtiene este tipo de patrones en los cuales una autorradiografía de esos nucleótidos incorporados en el ADN, esos nucleótidos marcados radiactivos, muestran una alta concentración de incorporación alrededor de un origen de replicación. Estos experimentos fueron los primeros que se realizaron para mostrar que la replicación es de manera bidireccional, y esto es como se vería lo que se denomina una horquilla de replicación, ¿sí? Mostrando las dos hebras del ADN que se están replicando hacia los dos lados. Bien, en este momento vamos a introducir algunos conceptos que van a ser utilizados durante la clase y es importante que queden bien claros. Uno son los orígenes de replicación, las burbujas y lo que se denominan horquillas de replicación, que son diferentes a las estructuras de horquilla que se generan en el ADN. Entonces, por ejemplo, en un ADN que es circular, como lo que sucede en el ADN bacteriano, tenemos un único replicón a partir de un único origen de replicación. El origen de replicación es la secuencia, ¿sí?, que se utiliza para que la maquinaria de replicación se una al ADN, lo reconozca y entonces replique el ADN. En las bacterias, el genoma completo posee un único sitio de inicio de la replicación y por lo tanto se le denomina un replicón. Mientras que la replicación en eucariotas, como los cromosomas son mucho más grandes, requieren más sitios de inicio de la replicación para poder abarcar los cromosomas completos en un tiempo bastante corto, como es el tiempo de síntesis del ADN. En eucariotas, más o menos, un replicón abarca, o sea, el ADN que es capaz de ser replicado a partir de un único origen de replicación, abarca unos 150 kilobases, mientras que en un eucariota más antiguo, como es la levadura, los replicones abarcan unas 40 kilobases. Los orígenes de replicación entonces son las secuencias de ADN que son requeridas para la unión de los factores proteicos que inician la síntesis del ADN nuevo. El movimiento bidireccional de esta maquinaria a lo largo del ADN genera lo que se denominan burbujas de replicación. Estas burbujas de replicación implican dos horquillas diferentes que se mueven en direcciones opuestas a lo largo del ADN. Entonces,
La replicación, por lo tanto, se inicia en sitios particulares que se denominan orígenes de replicación. Cada origen de replicación define un replicón, que es cada unidad de replicación independiente, y a partir de cada origen de replicación se avanza bidireccionalmente generando lo que se denominan dos horquillas diferentes y una única burbuja de replicación. La replicación del ADN circular y el ADN lineal ocurre de manera similar, salvo en la finalización de estas moléculas. En principio, el ADN circular, como ser el ADN del genoma bacteriano, que es el que se muestra aquí en una radiografía, ¿sí? Es un ADN marcado con nucleótidos radiactivos, se replica formando una estructura que se denomina en forma de tita por cómo se visualiza, ¿sí? En el cual la bidireccionalidad comienza en un sitio de inicio, ¿sí? Y la síntesis procede alrededor de todo el ADN circular. Algo que es importante destacar es que estas moléculas quedan concatenadas cuando se sintetizan, y es importante a la hora de determinar la replicación la separación de estas dos moléculas de ADN, y es básicamente el sitio o el momento de la replicación del ADN bacteriano que es más diferente del ADN eucariota, y por tanto es importante comprender qué es lo que sucede en este momento, ya que puede ser utilizado como blanco para el diseño racional de drogas. En los cromosomas lineales lo que sucede es que tenemos múltiples orígenes de replicación, y estos orígenes de replicación se activan en distintos momentos, ¿sí? Del ciclo celular, muchas veces durante la fase de síntesis del ADN. En este caso se esquematizan 3 orígenes de replicación diferentes que forman entonces 3 replicones distintos, y se genera a partir de estos replicones dos nuevas moléculas de ADN, ¿sí? Sintetizadas, que poseen una hebra vieja y una hebra nueva indicada con roja. El número y el largo de los replicones varía ampliamente entre los distintos organismos. Por ejemplo, Escherichia coli, que es una bacteria, posee, como ya vimos, un único origen de replicación y por lo tanto un único replicón que tiene más o menos 4 millones de pares de bases, que es el tamaño de su genoma. Mientras que Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura, y Drosophila melanogaster, por ejemplo, tienen replicones de aproximadamente 40.000 pares de bases, tienen distinto número de sitios de inicio de replicación. O sea, el genoma de Drosophila es mucho más grande, pero los replicones son del mismo tamaño. Los organismos superiores, en los cuales poseen genomas mayores, tienen un gran número de orígenes de replicación y replicones también de gran tamaño. El ADN se sintetiza a partir de desoxirribonucleótidos trifosfato. Estos poseen, por lo tanto, un azúcar que en el carbono 2' tiene un hidrógeno en lugar de un grupo oxidrilo, una base nitrogenada y un grupo trifosfato. Estos nucleótidos son utilizados para la síntesis del ADN, que ocurre siempre en dirección 5'-3', como en la síntesis de cualquier ácido nucleico. Entonces, teniendo el ADN que se utiliza como molde para la síntesis, por complementariedad de bases, las enzimas que sintetizan el ADN agregan un nucleótido a la cadena que está siendo sintetizada, utilizando el extremo 3' o H libre y agregando un nucleótido, quedando unido uno de los fosfatos, ¿sí? El fosfato en alfa del nucleótido, y liberándose un grupo pirofosfato que su rotura, su corte,
es de alta energía y es utilizado para la síntesis de estas moléculas de ADN. Por lo tanto, en esta nueva molécula se agregó un nucleótido que lleva una citidina, ¿sí?, por complementariedad de bases con la guanosina que estaba en la molécula molde. Por lo tanto, la síntesis de la nueva cadena se generan enlaces fosfodiéster, que son enlaces covalentes, es este enlace que queda formado aquí, ¿sí? Y además puentes de hidrógeno, que son los que unen por complementariedad de bases, ¿sí?, las bases de la hebra molde con la hebra sintetizada de manera nueva. Estos puentes de hidrógeno son enlaces de tipo no covalentes. La síntesis del ADN sucede de manera semidiscontinua. Todas las polimerasas catalizan la elongación de la cadena del ADN en dirección 5'3'. Las hebras del ADN están orientadas en dirección antiparalela, o sea, una es dirección 5'3' y la otra es dirección 3'5'. Las polimerasas en realidad avanzan continuamente leyendo la hebra molde en dirección 3', 5', por lo tanto la síntesis es 5'3'. Y esto genera entonces que hay una de las hebras que es leída en la dirección opuesta a la del movimiento de la horquilla de replicación. Por lo tanto, esta hebra complementaria se sintetiza en fragmentos discontinuos denominados fragmentos de Okazaki. Si miramos en esta imagen, aquí tendríamos el sitio de inicio de la replicación y la horquilla de replicación se movería en esta dirección. Una de las hebras, esta es una de las hebras viejas y esta es la otra, ¿sí? Una de las hebras, la de abajo, es copiada en dirección 3', 5'. Por lo tanto, la síntesis de la molécula nueva se da en dirección 5', 3'. Mientras que el movimiento de la horquilla sobre la hebra que está indicada arriba es en dirección 5', 3' de la hebra. Sin embargo, las moléculas de ADN se sintetizan siempre en dirección 5', 3'. Por lo tanto, si el movimiento es hacia este lado, la síntesis de la nueva hebra no puede darse de manera continua. Y por lo tanto, se generan estos fragmentos que se denominan fragmentos de Okazaki. Estos fragmentos de Okazaki son la solución al problema del movimiento de la horquilla sobre una de las hebras que debe ser copiada en dirección 3', 5', pero el movimiento de la horquilla sobre esa hebra es 5', 3'. Entonces, lo que sucede es que a partir de un sitio de inicio de la replicación, comienza la síntesis del ADN de nuevo. Aquí estarían las hebras, las dos hebras viejas y la hebra nueva, ¿sí?, mostradas en rojo. Lo que sucede es que el movimiento sobre una de las hebras puede ser continuo, ya que la síntesis se da en dirección 5', 3'. Mientras que sobre la hebra de arriba, el movimiento de la horquilla se da en dirección opuesta a la que debería ser la síntesis. Por lo tanto, se sintetizan fragmentos cortos, ¿sí?, sobre toda la molécula en dirección 5', 3', y estos fragmentos van cubriendo toda la hebra de a poco. A estos fragmentos se les denomina fragmentos de Okazaki y son utilizados por la célula para sintetizar la hebra rezagada. En esta figura se esquematiza la replicación bidireccional de un ADN circular, como es el cromosoma bacteriano, en el cual se muestra la replicación de la hebra líder de
ambas horquillas de replicación y la hebra rezagada de ambas horquillas de replicación. En la siguiente figura lo que se muestra es una burbuja de replicación que podría ser, por ejemplo, de un cromosoma lineal, y cómo estas estructuras de Okazaki, fragmentos de Okazaki, se generan sobre la hebra rezagada en ambas horquillas de replicación. ¿Sí? Lo que debe quedar claro en esta diapo es que ambas horquillas de replicación presentan una hebra líder y una hebra rezagada. La replicación del ADN es un proceso bastante complejo que requiere señales en el ADN y además proteínas que son las encargadas de sintetizar el ADN nuevo. Las señales en el ADN son los orígenes de replicación, que son los lugares donde la maquinaria de replicación se une al ADN y comienza a sintetizar ADN nuevo, y además señales de terminación, lugares donde la maquinaria se desensambla y finaliza la síntesis del ADN. Las enzimas principales que se utilizan durante el proceso de síntesis son las ADN polimerasas, que son las que sintetizan el ADN en sí mismo, las primasas, que luego vamos a ir hablando de cada una en particular, las enzimas ligasas, helicasas y las topoisomerasas. El mecanismo de replicación tiene tres pasos diferentes. Uno sería, el primero es la iniciación de la replicación, luego pasaríamos a la elongación del ADN y por último la terminación. Durante la iniciación, lo que sucede es el reconocimiento de los orígenes de replicación por las proteínas que van a iniciar la síntesis. Se separan las hebras de ADN, ya que, como dijimos previamente, la síntesis del ADN se da por complementariedad de bases, y esto debe suceder en moléculas de ADN que están separadas, ¿sí? No se puede copiar el ADN cuando está como doble hélice. Y luego, sobre esos inicios de replicación o esos orígenes de replicación, se da el posicionamiento de la maquinaria de replicación. Durante la elongación, lo que sucede es este crecimiento bidireccional de las horquillas de replicación y todos los pasos sucesivos, ¿no? Como hablamos previamente, esta replicación del ADN es semiconservativa, es semidiscontinua, lo cual quería decir que una de las hebras se copia de manera directa mientras la otra se genera por fragmentos, ¿sí? De manera discontinua, y además esta replicación está coordinada, las dos hebras se replican a la vez, por lo tanto la horquilla se mueve de forma igual sobre las dos hebras. Y por último, la terminación sucede por el reconocimiento de señales en el ADN que le indican a las proteínas que se debe desensamblar ese complejo proteico, que es el replisoma, del ADN para dar lugar a la finalización de la síntesis del ácido nucleico. Durante el inicio de la replicación en los procariotas, la proteína DNA se une al ADN reconociendo la región del origen de replicación. Hay algunos repetidos que tienen alrededor del origen de replicación de 9 y de 13 pares de bases que señalan el sitio donde debe iniciar la síntesis del ADN. Esta proteína DNA se une al ADN y produce una vuelta, un superenrollamiento del ADN, lo cual lleva al desensamblaje o a la separación de las hebras de ADN en las regiones de los repetidos de 13 nucleótidos, que son repetidos ricos en A y T, por lo tanto tienen dobles enlaces entre ellos y son fácilmente separables. Esta torsión que se genera en el ADN, esta vuelta, es la que hace que esta región próxima se separe. A estas regiones se unen luego las proteínas que se denominan helicasas,
Las helicasas son enzimas que se encargan de desenrollar el ADN, y una vez que esta región está abierta, se unen a la doble hélice proteínas de unión a ADN en cadena simple, que lo que hacen es mantener esta estructura del ADN separada. Las helicasas son las enzimas encargadas de separar las moléculas de ADN durante la síntesis de nuevo del ADN. Estas enzimas son proteínas que se unen al ADN y para desenrollar el ADN utilizan ATP. Por lo tanto, la síntesis del ADN es un proceso que es costoso para la célula y solo se realiza cuando la célula está preparada para hacerlo. Otra cosa que es importante a la hora de hablar de la replicación del ADN es que si nosotros tenemos en cuenta qué es lo que sucede con la molécula de ADN, la molécula está enrollada sobre sí misma y debe ser desenrollada para poder ser sintetizado el ADN de nuevo. El hecho de desenrollar el ADN en una región produce lo que se denomina superenrollamiento del resto. Imagínense si ustedes estuvieran cinchando, como cuando cinchan del cable de los auriculares, que está enredado en un lugar, al cinchar de la parte enredada genera como regiones más apretadas y más enredadas en el resto. Esto es lo mismo que sucede con el ADN. Y este tipo de problemas debe ser solucionado para que la horquilla pueda moverse a través de la molécula. Si esta zona queda demasiado súper enrollada, lo que va a suceder es que el movimiento de la horquilla se va a frenar, no va a poder seguir desenrollándose. Para eliminar la tensión que se genera en el ADN, en los procariotas existen las enzimas topoisomerasas 2. Estas enzimas, que se denominan girasas, son enzimas que son capaces de unirse al ADN, cortar la doble hélice de ADN y eliminar supervueltas del ADN. Por lo tanto, eliminan ese superenrollamiento que se genera y entonces la horquilla de replicación puede seguir moviéndose a través del ADN. Luego es resuelto este corte en la doble hélice, se vuelve a unir y de vuelta se utiliza ATP para el funcionamiento de las topoisomerasas. Respecto a estas enzimas existen algunos antibióticos del tipo de las quinolonas, por ejemplo este ácido, que se utilizan para eliminar bacterias, algunos tipos de bacterias, debido a que son capaces de reconocer esta enzima, la ADN girasa, que en eucariotas no se encuentra presente. En las bacterias, el ensamblaje del replisoma, o sea, de la maquinaria que sintetiza el ADN de novo, sucede luego de la separación de las hebras, luego de que están unidas las proteínas de unión a simple hebra, se une una proteína denominada primasa, que lo que hace es generar, copiar la molécula de ADN utilizando ribonucleótidos, ¿sí? Entonces genera lo que se denominan cebadores o primers de ARN, que la ADN polimerasa 3 es capaz de reconocer el extremo y empezar luego la síntesis de nuevo del ácido nucleico. La primasa entonces es la enzima encargada de la síntesis del cebador. Algo que es importante tener en cuenta es que las ADN polimerasas no son capaces de sintetizar ADN de nuevo, necesitan un extremo 3' o H libre. Ese extremo 3' o H libre lo va a dar este cebador o primer de ARN. La enzima entonces primasa lo que hace es generar un primer de ARN que luego va a ser eliminado. Este primer de ARN, que es generado por complementariedad de bases por la primasa,
es utilizado por la ADN polimerasa para iniciar la síntesis del ADN. Una vez iniciada la síntesis de los ácidos nucleicos, continúa la elongación de los mismos, en los cuales la hebra líder es sintetizada de manera continua, mientras la hebra rezagada va siendo sintetizada en fragmentos de Okazaki, los cuales se van generando a medida que la horquilla se desplaza sobre la hebra de ADN. Estos fragmentos de Okazaki luego deberán ser unidos, ¿sí? Están formados por un primer de ARN y una región de ADN generada por la ADN polimerasa. Estos primers luego deben ser eliminados del ADN y los fragmentos deben ser unidos.